Gal Einai Veavita Niflaot Mitorateja. Top, señores, estamos en. Vamos a acabar. No terminamos este. Yo creo que sí. En el último. Un día de Lul y se acaba. Otra vez en caña lo voy a poner ahí arriba. Tenemos que comprar más caña. Pues estamos en el Shar Dalet del libro Nefesh Achaim, Rabhaim de Volozhin, capítulo 31, Lamet Aleph. Estamos al principio. Sí, ¿qué página es? Shin Saf. Shas. Shin Saf. Muy bien. Todo Bezrat Hashem, nuestro estudio en honor de nuestros queridos Hayarim en todos los frentes. Bezrat Hashem, que haya refuah shlema, pronta curación y salud para todos los enfermos y heridos. Pronto regreso y liberación de los rehenes. Y que Hashem le dé etzat tová, buen consejo a nuestros dirigentes. Todo. Estamos explicando de que la Torá tiene la capacidad de caparat abonot, de expiar los pecados de la persona que peca, como los korbanot, como los sacrificios. ¿Qué página es? Shin Samach. Como está escrito al final del tratado de 31 de Menachot, Zot Torah la Ola la Mincha vel Hatat. Esta es la Torah, la ley de los diferentes tipos de sacrificios. Y la conclusión de la Gemara es que todo aquel que estudia las halajot y los temas que tienen que ver con los korbanot, es como si estuviera haciendo los korbanot. Entonces, básicamente, el estudio de la Torá, cuando yo estudio el tema del korban olá, es como si estoy sacrificando el korban olá. Cuando estoy estudiando las halajot del korban asham o hatat, lo mismo. Entonces aclaramos de que no significa que la Torá ocupa el lugar de los korbanot, como la Torá no ocupa el lugar de ninguna de las mitzvot de la Torá. Si yo estudio el Hot Tefilín, es como si me estaría poniendo tefilín. Entonces por eso no me tengo que poner tefilín. Sí, ¿verdad que me tengo que poner tefilín? Pero la fuerza, el valor del estudio de la Torá actúa. ¿Sí? O sea, básicamente es como si yo estuviera revelando o despertando la energía de aquello que estoy estudiando. Entonces, cuando yo estudio las halajot de los tefilín, es como si estoy despertando esa energía espiritual. A pesar de que no estoy cumpliendo la mitzvah en la práctica, y como ya dijimos, nosotros tenemos que llevar a la Torah al mundo práctico, al mundo material, al mundo físico. Pero la energía que se esconde en esa mitzvah se despierta en el momento que uno estudia la Torah, cada uno en su tema. Y por eso, así como los korbanot tienen la capacidad de expiar cada uno en su posición, en su temática y en su situación, así también el estudio de la Torah respectivo a cada uno de ellos tiene la misma capacidad. La tefilá también. Ajá. Sí. Mejor. Yafe. Vejenu betanjuma. Y así también está en el Midrash Tanjuma, Parashat Tzav, Ubeshemot Rabba, Parashat Lametchel. Kehu imagen de Barim beshubo el Hashem. Dice el profeta. Kehu imagen. Hace Kehu, más de la Kajat. Tomen con ustedes de Barim. Más de Dvarim, cosas, palabras, Veshubo el Hashem, y regresen a Hashem. Sí, el profeta le exige al pueblo de Israel
hacer teshuva. ¿El profeta de Rama dice? ¿Cuál? ¿Cómo pronuncias palabras que regresen a Hashem? Yeshayahu me parece. לפי שישראל אומרים, עניים אנו ואין לנו להביא קורבנות. Por cuanto que el pueblo de Israel dice, somos pobres y no tenemos para comprar y para traer los sacrificios al Bet HaMikdash. Amarle a Kadosh Baruj Hu, Dvarim ani mebakesh. Entonces les dice a Kadosh Baruj Hu, no necesito tus korbanot, no necesito tus palabras. Y eso es lo que le dijo el profeta a Israel, que Hu imahem devarim. Tomen con ustedes no korbanot, no sacrificios, palabras, las palabras de la Torah. Y de esa forma regresen a Hashem. Ven devarim ela divrei Torah. ¿Sí? ¿De qué palabras está hablando el profeta? ¿Qué? No es Yeshayahu, es Oshea. Oshea. ¿Qué? Entonces Oshea aclara que la Teshuvá de Am Israel en el futuro, a pesar de todo lo duro que va a tener que pasar Am Israel en el Galut, Hashem dice, borrón y cuenta nueva, empecemos de vuelta, hagamos business como si las estafas del pasado se anularon, desaparecieron. ¿Qué? Y el profeta dice que cómo lograremos esa teshuvah, qué es lo que nos va a permitir volver a Hashem, que Hu imahem devarim, tomen con ustedes las palabras de la Torah. Si quieren regresar a mí, tienen que regresar a la Torah. No hay otra estrategia. Y esa pureza, esa teshuvah es lo que va a permitir básicamente la Geula. Que como decimos nosotros en la Brajá, en la Shemona Estre, en la Brajá 5, Ashiveinu avinu letorateja, Bekardeinu malkeinu leorateja, Bekardeinu betshuvah shlema lefaneja. Entonces, ¿cómo es? Haznos regresar, Ashiveinu, haznos regresar, Padre nuestro, a tu Torah, y acércanos, Rey nuestro, a tu servicio, y haznos regresar en Teshuvah completa. Así es el orden de la Brajá. Baruch atah Hashem, bendito eres Hashem, el que quiere la Teshuvah. Entonces, ya, pregunta. Entonces, pregunta, cuando una persona hace Teshuvah, primero hace Teshuvah y luego regresa a la Torah, o primero regresa a la Torah y luego hace Teshuvah, ¿cómo funciona? Primero regresa a la Torah, porque la Torah es la que te ayuda a hacerla. No puede hacer Teshuvah sin saber. Ajá. Teóricamente tendría que ser al revés, o sea, haznos hacer Teshuvah y luego que estudiemos Torah y que hagamos mitzvot. Pero en la Brajá el orden es al revés, porque lo primero que le pedimos a Hashem es que primero nos regrese a la Torah y después en base a eso a las mitzvot y luego al final hacemos Teshuvah. ¿Cómo? Si ya regresaste a la Torah y cumples mitzvot, ¿qué teshuvah tienes que hacer? Ya hiciste teshuvah antes. Y nada más, ese es el punto. O sea, realmente el camino de la teshuvah se incluye, o sea, la teshuvah no es decir un día a la mañana me levanté, bueno, hice teshuvah. Ya,
apreté el botón, hice Teshuvah. ¿Sí? Me pongo un sticker, soy José Bichuvah. ¿So? Muy bien, excelente. Allá, ¿cómo yo sé si este señor va a seguir haciendo Teshuvah? Si el otro día sale con el mismo sticker, ¿no? ¿No? En la práctica sí. Ya fe. Pero hay muchas personas que se levantan a la mañana y apretaron el botón y se pusieron el sticker de José Teshuvah, pero al otro día a la mañana ya se les fue el sticker, ya no tienen sticker. ¿A dónde se fue el sticker? No le falta porque ya ha hecho Teshuvah el día pasado. No, pero. No, Se pone el sticker. Entonces. Se pone el sticker y a los 5 minutos se les cae. No. O se nos cae, pero se nos cae. Que ellos se levantó todo emocionado, todo inspirado, pero pasaron 24 horas o 24 días y al principio lo veías ahí con la kipá y chichit, y al otro día ya tenía media kipá y media chichit, y al otro día ya tenía un cuarto de kipá. Se le va cayendo. Se va. cayendo la santidad. Está mejor, se va cayendo la santidad. Hay una expresión que dice llamarada de petate. Se prende, se apaga y echa más humo. Entonces, ¿por qué es así? Porque Teshuvah no son palabras vacías. No es decir yo hice Teshuvah. Teshuvah es un contenido, es energía. Entonces, ¿cómo realmente una persona llega a la Teshuvah? De esa forma, primero tiene que volver a conectarse con la Torah, con el estudio de la Torah, empezar a cumplir mitzvot. Pero en ese momento, ahí sí ameritas llamarte que hiciste Teshuvah. Eso es lo que dice Osea, que Hu imachem dvarim, tomen para ustedes las palabras de la Torah, Veshuvu el Hashem, y regresen a Hashem. ¿Con qué? No regresen a Hashem y luego tomen las palabras de la Torah. No se puede volver a Hashem sin Torah. Eso es una fantasía. ¿Sí? Es un espejismo. Entonces, eso es lo que nos enseña aquí el Midrash. Y obviamente por eso la persona que realmente hace Teshuvah y quiere hacer Teshuvah constantemente tiene que estar conectado con la Torah y con las mitzvot. Se dice que cuando haces Teshuvah por algo que hiciste, un pecado, que realmente se prueba la Teshuvah cuando te pasa algo muy similar o exactamente, ahí es cuando te das cuenta. El Rambam define eso como Teshuvah Gemurah, o sea, como la Teshuvah total, o sea, que se llegaste a la misma situación. O sea, pero eso es algo, yo aquí estoy hablando de una persona que en forma general, sí, hay Teshuvah en cosas específicas que una persona tiene que hacer, pero hay cosas que toda la personalidad es. Mira, el Rav Kook en Orot Teshuvah dice que hay dos tipos de Teshuvah en el tiempo. ¿Cuánto tiempo le tarda a una persona a hacer Teshuvah? Entonces dice, hay personas que hacen Teshuvah, ¿cómo se dice en hebreo? Chik-chak. Express. Vete, mejor. Sí. Eso se llama Teshuvah pitomit. O sea, no sé, como dije antes, a la mañana se levantan, se les alumbró la mente, ¿sí? Se les vino la luz y dijeron, ya dejo todo lo del pasado y ahora adelante. ¿Sabes? ¿La Julio? Puede ser. Sí. Y después dice Rabbi, hay otra Teshuvah que es adragatit, que es paulatina, paso por paso, leat. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el segundo tipo de Teshuvah? Hadragatit, hadragat. O sea, que va paso por paso. ¿Ok? Ya, miren, a veces hay personas que bemet, o sea, no estoy hablando de payasos, estoy hablando de gente seria, que bemet, de repente un día se levantan y dicen, ya,
Ya, se acabó. ¿Sí? No quiero seguir viviendo en la mentira, en la falsedad, sí, en el vacío. ¿Ok? Y de repente agarran todo de una vez y empiezan con toda la fuerza. Pero si una persona no tiene sí, es como el or y los kelim, es como la luz y los utensilios. Si una persona mete demasiada luz en kelim que todavía no están preparados, no va a aguantar, no va a soportar. Entonces, ¿por qué hay mucha gente que le pasa eso? Que pitón uno lo ve un día emocionado y lo ve que de repente está con toda y después al otro día dice, rega, ¿este es el mismo que vi ayer? No, no puede ser. No es el mismo. ¿Qué le pasó? Lo que pasó es de que quiso acaparar, o sea, demasiada luz de una vez y no puede. Que mucho No abarca, puede. poco aprieta. Mejor. Pero hay otras personas que dicen, mire, yo sé, y eso creo que es la mayoría de la gente. Y que mire que es lo más sano. Y Julio, mire, pues puede haber personas que realmente de una vez llegan, ¿sí?, como dice Rab, a la conclusión y dejan todo por atrás y logran soportar toda la luz, la energía y la carga para empezar una nueva vida. Pero la mayoría de la gente no es así. La mayoría de la gente necesita ir paso por paso, ir agregando, ¿mejor? Y eso primeramente le permite a la persona poder asimilar las cosas, le permite a las personas poder recoger paso por paso y no, como dijo Moisés, el que mucho abarca, al final va a terminar sin poder soportar la situación. Entonces, yo creo que eso es lo que dice aquí. Primero, haznos regresar a la Torah, tenemos que empezar a estudiar Torah, luego seguimos cumpliendo mitzvot. Y al final, básicamente, eso es lo que finaliza lo que es el proceso de Teshuvah de la persona. Una pregunta, que cuando uno dice que estudiar Torah no será muy amplio, porque por ejemplo si uno estudia de los tonos que lo no entro en el detalle ahora que es estudiar Torah es mucho, ¿no? Muchas cosas. Debe ser algo más. Pero es una persona que antes no estudiaba y ahora, yo qué sé, diariamente tiene su momento de estudio de Torah. No me si ahora estudia Alajá o Parshá o... Mejor. Hay personas que les gusta estudiar y no siempre eso los lleva al final a la práctica porque les interesa más la parte intelectual. Pero no de eso estamos hablando aquí, ¿sí? O sea, nosotros le pedimos a Hashem, nosotros queremos volver a tu Torah, queremos aprender, queremos saber, eso nos va a permitir llevar las cosas a la práctica y eso es lo que al final se titula Teshuvah. A Hazireinu que Teshuvah Shlema, haznos regresar con una Teshuvah completa. Cuando Shea le dice, díganle, perdona toda iniquidad, acepta lo bueno y te ofrecemos el fruto de nuestros labios, viene Parim Shefateinu, que es los coros de nuestros labios. Mejor, ahí está señalizado el tema del estudio de la Torah en lugar de los korbanot. ¿Okay? O sea que nosotros pagamos a los vacunos con nuestros labios, o sea, con la tefilá o con el estudio de la Torah. ¿Okay? ובתנחום הבא יקל בעניין אהרון אמרו שהוא נושא עוונותיהם של ישראל, שהתורה שבו נושא עוונותיהם של ישראל. Hay otro midrash que dice que el Aarón, en donde se ubicaban las tablas, las lujot, carga los pecados de Israel. ¿Por qué? Porque la Torah que hay dentro de él carga los pecados de Am Israel. ותנא רבי אליהו סדר אליהו רבא בפרק ה' עם שבר עבירות הרבה וכנסו עליו מיתה וחזר ועשה תשובה וקורא תורה נביאים וכתובים ושנה משנה מדרש הלכות ואגדות ושמש חכמים אפילו נגזרה עליו 100 גזירות הקדוש ברוך הוא מעבירה ממנו. Está escrito en el Midrash Tana de Eliyahu.
capítulo 5, que la persona que hizo muchos pecados y merece por ellos multas, castigos de muerte, y regresó e hizo Teshuvah y estudia Torah, Nevi'im Uketuvim, estudia Tanaj, y estudia la Mishnah, Midrash, Halachot, Agadot, y sirve a los Jajamim. Afilo se le decretaron a él 100 decretos, a Kadosh Baruj Hu los quita. ¿Qué? O sea, una persona que estudia Torah y que antes tenía Hasbe Jalila sobre su carga una serie de decretos, castigos duros en contra de él, cuando la persona empieza a conectarse con la Torah, Hashem le quita todo eso. ¿Por qué se lo quita? Se lo quita no porque Hashem haya cambiado de opinión, sino porque el hombre cambió de opinión. ¿Sí? El hombre se vuelve a Dios. O sea, Regresa. no. ¿Cómo ocupar el mismo lugar dos? Cuando una persona hace Teshuvah, entonces Hashem dice, bueno, a esa persona anterior yo lo iba a castigar por tal y tal cosa. Pero en el momento que la persona hace Teshuvah, ya no es la persona anterior, ya es otra persona, ya es otro individuo. ¿Sí? Entonces a esta persona no la puedo castigar porque ya no es la misma. Si fuera la misma persona, si fuera la misma característica, si fuera el mismo comportamiento, entonces bueno, aquí hay que tomar las represalias, pero si no, ¿qué? Pero creo que eso requiere tiempo, porque si, como decimos, en la mañana te levantas con toda la inspiración de Yo hacer no hablo, algo, pero al día siguiente yo no hablo ahora de cómo lo logró, pero lo logró. O sea, la persona hizo Teshuvah, Behemet. Okay. Si lo hizo más rápido, más lento, más, sí, más pausado, eso cada persona es otra cosa. ¿Qué? Entonces la Teshuvah básicamente nos transforma, nos vuelve otras personas, somos diferentes. Ese es el poder que tiene la Torah. La Torah, la Teshuvah, sí, ella cambia nuestra personalidad. Y por eso Hashem a esta persona no lo va a castigar. ¿Por qué no lo va a castigar? Porque ya no es la misma persona. ¿Quién? Es cuando, como explican, que Akadosh Baruj Hu decretó lo de Haz Shalom traer un castigo a una persona o a Am Israel. Entonces, si Am Israel hace Teshuvah, o si esa persona hace Teshuvah, entonces no tendría que haber caído lluvia en ese campo. La persona hizo tefilá, y ahora sí cayó lluvia. Entonces, aquí hay una pregunta. Entonces, ¿qué? Hashem ahora cambió de opinión. ¿Qué pasa? Hashem es un camaleón que va cambiando de acuerdo a la ocasión, a la situación. Tú decidiste castigar, entonces cumple tu decisión. Entonces, ¿cómo es posible que cambie el razón, la voluntad de Akadosh Baruj Hu en ese sentido? La respuesta es, no, Akadosh Baruj Hu no cambió, tú cambiaste. Tú cambiaste. Entonces, en el momento que la persona hace Teshuvah y ahora Hashem sí trae lluvia a ese campo, ¿por qué trae la lluvia? ¿Por qué? Porque a esa persona que es dueña de ese campo, yo no decidí no traerle lluvia. Yo decidí no traerle lluvia a la persona de ayer, no a esta persona. Esta persona es otra persona, ya no es la misma. Y por eso, cuando la persona hace tefilá y se dirige a Hashem y le pide, no Hashem está cambiando, Él está cambiando. Por lo tanto, en el momento
que él cambia, entonces automáticamente, ¿sí? Lo que Hashem decidió con esa persona ya no es relevante, y por eso Hashem va a aceptar lo que él le solicita o lo que él le pide, y el castigo no se va a aplicar. Esto es aplicable individualmente como a nivel comunitario. Hemos visto la historia con el pueblo de Israel. ¿No es cierto? ¿Qué pasó? Claro, la historia de Nínive Ajá. y el arrepentimiento del rey Ezequías ante el profeta Isaías. Siempre es el mismo punto. Mejor. ובזוהר שלח רבי פתח כמה יקראו לבני נשה להסתכל לה בפולחן הדקות שבריחו. ¿Cuánto tiene la persona que tienen las personas de observar el servicio a Hashem? Kama יקראו להסתכל לה במילי דאורייתא. ¿Cuánto tienen que observar en las palabras de la Torah? De Kol Mandishta del Boraita, todo aquel que se ocupa de la Torah, que Ilu Makrif Kol Kurbanim de alma. Es como si estaría sacrificando todos los sacrificios del mundo frente a Hashem, le Kame Kuchabrihu. Velot, y no solamente eso, era de Kuchabrihu Mejaperle al Kol Joboy. Y no solamente que se considera como si él está sacrificando todos los sacrificios, sino también que a Kadosh Baruj Hu le expía por todos sus pecados. Umetaknen kama kursean le alma de ate, y le corrigen a él, sí, le preparan a él varios asientos en el Olam Haba. Entonces vemos aquí otra vez la capacidad de la expiación de la Torah. Vegam alotan ma'avanot hamurim shena korban mechaprim ese que Torah mechaperet. Y no solamente eso, la Torah tiene todavía más fuerza que los korbanot. Los korbanot llegan hasta un cierto nivel de expiación, mientras que la Torah va más allá y expía todavía más de lo que no logra expiar un korban, un sacrificio. Más profundo. Sí. Como dijeron Jajamim, como Shamru Razal, dijeron Jajamim respecto a los hijos de Elí a Cohen, en el tratado de Rosh Hashanah, que como es sabido, sí, en el libro de Shmuel aparece de que los hijos de Elí no fueron por buenos caminos y que provocaron Hilul Hashem, ¿sí? Cuando venían las mujeres con los korbanot de Kitzur. Entonces su comportamiento no fue el comportamiento adecuado y debido, y eso provocó Hilul Hashem. Y ahí está escrito, está escrito en el pasuk que Hashem no va a perdonar a la descendencia de Elí bezebach u bemincha, con sacrificio y con minja, ni con sacrificio animal ni con sacrificio vegetal. No va a perdonar. Entonces Jajamim deducen y dicen, ¿con qué no serán perdonados? Con korbanot, pero hay con otra cosa que sí serán perdonados. ¿Con qué? Con la Torah. Bezebach u mincha u'eino mitkaper. Con los korbanot no serán expiados, aval mitkaper u bedivrei Torah. Pero sí son expiados con las palabras de la Torah. Abaya y Raba, que nos enseñan esto, eran descendientes de Elí a Cohen, de los hijos de Elí. Y ahí una de las maldiciones a los de Bnei Elí, que no van a vivir larga vida. Así dice que no van a tener larga vida. Y los dos vivieron larga vida. ¿Qué? Si no me equivoco, creo que Raba vivió más largo que Abaye. Y dicen Jajamín, ¿por qué alargaron su vida? ¿Por qué? Porque se ocuparon de la Torah y de hacer Gesed.
Y ahí la Gemara aprende de que, si no me equivoco, Raba vivió más que Abaye. ¿Por qué? Porque Abaye, o al revés, porque uno de los dos solamente estudiaba Torah y el otro hacía Torah y Gesed. Entonces el que hacía Torah y Gesed vivió más que el que solamente estudiaba Torah. Entonces podemos decir que los korbanot se hacen más específicamente por un pecado. La Torah es... Sí, no por uno. Hay muchos pecados para cada korban. Sí. Por diferentes Pecado, mejor. Sí, pero la fuerza de la Torah está por encima. Y así también dijeron Jajamim en el tratado de Megilá que es más grande el estudio de la Torah que el Korban Atamid. ¿Qué? Miren, muchas veces las personas, y yo no digo que eso no existe, sí, porque eso aparece en los libros, pero cuando hace algo, busca soluciones, ¿no? Se cometió un error, entonces ahora hay que buscar la solución para el error, para corregir, hacer la corrección, hacer el tikkun. Entonces, a veces las personas tienen diferentes tipos de pecados y busca el tikkun. Y ahí empieza a buscar. Entonces, unos eligen ayunos, los otros eligen, no sé, todo un día de Teilim. ¿Se lo acaba? Sí, y otros buscan segulot, lo que sea, prender 80 velas por Rabbi Meir Balanés, y la otra dice 40 días de Afrashat Jalá, y el otro día 50 días de ir al Kotel HaMa'aravi. Cada uno tiene sus métodos, sus estrategias para encontrar las soluciones. Visitaron muy seguido a la suegra. ¿Qué? Visitaron muy seguido a la suegra. Esa. Hay caparot que no aparecen en ningún libro. Esa no tiene esa. Azul. Calera, ¿dónde la leíste para buscar esto? Ese. O sea, pero, ¿qué vemos aquí? Vemos aquí que Akadosh Baruj Hu nos dio una estrategia, ¿sí? Que es la estrategia del tikkun más poderoso, más fuerte, que la persona puede elegir. ¿Cuál es? Aumentar en el estudio de Torah. El estudio de la Torah. ¿Qué? Y la persona que a le cuesta estudiar Torah, entonces, bueno, que haga lo más cercano al estudio de la Torah, Gesed, que haga mitzvot que están relacionadas con Gesed. ¿Qué? Entonces, a veces tratamos de encontrar estrategias o soluciones que son, yaholiot, que funcionan, pero yaholiot que no. O puede ser que funcionan medianamente o parcialmente. ¿Qué? La persona que aumenta y que intensifica su estudio de Torah, entonces todos nuestros jajamim dicen sin excepción de que esa es la estrategia más segura para lograr el tikkun. Los tikkunim que corresponden. ובזוהר צו תחזה ואין observa bealda mande lae beoraita, aquel que estudia la Torah lo יצטרך לא לקורבנים ולא להעלבן. La persona que está constantemente en el estudio de la Torah no necesita ni sacrificios para su expiación, ni korbanot, ni al-olot. De aoraita adif mikola, porque la Torah es preferible y está por encima de todos los sacrificios. Bekishura de memanuta de kala, y el kesher, la unión de la emuná de todos. De Aldaktiv, y sobre eso está escrito en Mishlei 3, Derajea darje noam, Bechol netivotea shalom.
que sus caminos son caminos agradables y todos sus senderos son shalom. Uketiv shalom rav lo avei torateja ben lamo michshol. Y está escrito en Tehilim 119. Shalom rav, mucho shalom para los que aman tu Torah y no hay en ellos un tropiezo. Bien, entonces el estudio de la Torah provoca también ese tikkun. Uparashat Kedoshim, Bezeba Juve Mincha, Abel Mitkaperu Bedivrei Torah, volviendo a lo que dijimos antes, que no serán expiados con korbanot, ¿sí? Ahí habla de la descendencia de Elías Cohen, pero sí será expiado con Torah y con Gesed. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo que no puede expiarse con korbanot sí se puede expiar con el estudio de la Torah? Amai, begin de Divrei Torah, salkin al kol korbanin de alma. El motivo es porque el nivel al cual llega el estudio de la Torah está por encima de todos los niveles de cualquier tipo de korban, de sacrificio. Como está escrito, Zot Torah, esa es la Torah, esa es la ley de la Olá y de la Minja y del Hatat, y ahí trae todos los korbanot. Entonces ahí se compara la Torah con todos los korbanot. Y Shakil, Oraita le cabel kol korbanin de alma. ¿Por qué? Porque vale la Torah por todos los korbanot que tenemos. Amarle Aji Ubadai, le dice así es con seguridad de Kolmandishtad del Beoraita, que todo aquel que se ocupa de la Torah Falgab de Itgazer Ale Onsha Mileela, a pesar de que se decretó para él un castigo que venga del cielo, Níjale Mikol Korbanim Bealavan, es preferible y es mejor que todos los korbanot, que todas las olot de Onsha Itkara. Por eso aquel castigo se rompe con el estudio de la Torah. Betajazi. Y tienes que observar de que no se purifica la persona para siempre, sino con las palabras de la Torah. La Torah se denomina Kadosh, Kedosha. Como está escrito en Vaikra 20, Ki Kadosh Ani Hashem. Ki Kadosh Ani Hashem, Veda Oraita. Va a ser Ki Kadosh Ani Hashem, porque yo soy Kadosh. O sea, mi nombre es Kadosh. Y esa Kedusha es la Torah. ¿Por qué? Porque la Torah son los nombres de Hashem. Veda Oraita de Ishem Akadisha Ilah, que es el nombre Kadosh superior. Vealdá, y por ese motivo, Mandishtad del B, aquel que se ocupa de la Torah, y de que se purifica, o levatar itkadesh, y luego se santifica. Tana Kedusha de Oraita, Kedusha de Siklat al Kol Kedushin, y por eso la Kedusha de la Torah es la Kedusha que se eleva por encima de todas las Kedushot. Hay muchos niveles, hay muchos tipos de Kedusha. Pero la Kedusha de la Torah es la Kedusha más elevada que tenemos. Agradecer también es parte de la Torah, ¿no es cierto? ¿Ma? Agradecer. ¿Verdad? ¿Qué palabra fue la primera que dijiste hoy cuando abriste tus ojos? Agradecer. Por eso nos llamamos Yehudim. Yehudim. Es de lehodot, de agradecer. Reconocer. Sí, la esencia del Yehudí es saber agradecer a Hashem por todo lo que nos da. Todavía hay tiempo, ¿no? 3 minutos. 3 no baja más. 3 minutos para el Hafetz Haim. טוב, señores, Hafetz Haim, Shar Shmirat Alashon, Shar Atevuna, Perek Bet, capítulo 2. Estamos hablando de la profesión más importante del ser humano. ¿Cuál es? Silencio. Ya fue, ¿por qué hablas? No. Broma, broma. Garrótese me aire. Garrótese. עוד נוכל לומר שמה שכינו לזה בשם אומנות otra explicación por qué se denomina al silencio profesión. כמו שכל אומנות צריכה לימוד עד שידע אותה למיתה. ¿Por qué? Porque una profesión, para
saberla bien, hay que estudiarla bien. Si yo quiero ser profesional, entonces tengo que estudiar para poder conocerla y saberla bien. Así también con la palabra. Así también. ¿Qué me tengo que esforzar en el tema de cuidar mi lengua? Para saber todos los detalles de lo que dice el halajá y cómo, qué sí se puede hablar y qué no se puede hablar y qué sí se puede decir y qué no se puede decir. Puedo optar por algo más fácil, de siempre estar en silencio como un mudo, y así, maspik. Y lo que nada no es así, que ¿sí? No siempre una persona puede guardar silencio. Muchas veces sí. ¿Sí? Como yo digo, ¿cómo se dice? Aquí dicen, cuando hay un juicio, la persona tiene derecho Guardar silencio, todo lo que diga. O sea, de no... O sea, no hablar. Creo que es un derecho legal. Es un derecho legal que si te llevan a un juicio y te hacen y te investigan, tienes derecho de... No declarar eso. ¿Ah? La quinta enmienda de los Todo lo que Ajá. las películas siempre dicen así, ¿no? Todo lo que digas será usado en tu Todo lo que contra. digas, entonces cállate, porque si no vas a usar en tu contra. Ya Eso dice la película. Tiene un derecho a un llamado. Muy bien. Emergencia médica. Okay. Entonces, muchas veces Ulay se puede usar esa estrategia, pero no siempre. A veces hay que hablar. Entonces, por eso, no es suficiente con decir, bueno, yo nunca hablo para nunca caer en la Shonara. No es posible nunca hablar. Entonces, como que en general voy a tratar de optar por el silencio, pero también tengo que saber que cuando quiera hablar, cómo tengo que hablar y qué puedo hablar y qué no puedo hablar. Por eso hay que saber el tema de la palabra en sus generalidades y en sus detalles. Entonces ahí vas a ver, cuando tiene que hablar, hable. Cuando tiene que estar en silencio, se queda en silencio. Así también aprendemos de las palabras de nuestros Jajamim que dijeron: sí, la persona generalmente actúa de acuerdo a su costumbre, cómo se acostumbra a las cosas. Entonces, una persona se acostumbró a guardar silencio, no hablar demasiado, estar bien medido, y dice, bueno, yo ya tengo controlada la situación, porque ya me acostumbré. ¿Qué? Yo termo un malo humanutó. Sí, yo en eso soy mejor que el orfebre, que el profesional. Y por eso no tengo que poner tanta atención en esto. Y por eso vino Jajamim, no, en este tema no te confíes en lo que hiciste en el pasado. No confíes. La persona siempre tiene que volver a practicar la profesión del silencio y no decir, bueno, yo siempre soy así, yo siempre actúo de esa forma, toda mi vida fui así, entonces no me tengo que preocupar. Y con Jajamim, en este tema siempre hay que estar, como se dice, con las antenas puestas y siempre pendiente. Que Moshe Kataba grave y cartó a Kadosh al límite de lo yo no. Y así escribió el Gaón de Vilna en una Igeret, en una epístola que él denominó Alim Litrufa, las hojas de la curación, de la medicina. Y él dice ahí lo siguiente: ועד יום מותו צריך אדם לייסר את עצמו ולא בתענית בסיגופים כי אם ברסם פיו ובתאוונותיו. El Gaón de Vilna
dice así: hasta el último día de tu vida, el hombre no tiene que buscarse sufrimientos a sí mismo y no tiene que ayunar y hacer cosas que le provoquen dolor, sino que hay una sola cosa que la persona tiene que hacer principalmente, que es Resen Piv Ubetavotav. ¿Sí? ¿Qué le ponen a los animales para que... Bozal. ¿Ah? Un bozal. Bediu. El hombre tiene que tener un bozal portátil para dos cosas. Una para lo que sale y la otra para lo que entra. ¿Qué? Ese, dice el Gaón de Vilna, esos son los isurim más grandes que tú tienes que provocarte a ti mismo. Los sufrimientos más fuertes que tienes que hacer es el control de lo que dices y el control de lo que comes, de tus deseos, de tus tabots. No necesitas ayunar, no necesitas meterte en el fuego para quemarte, no necesitas darte vueltas encima de la nieve, o cosas que aparecen en los libros de Kubalim o otros libros, para expiación. No. ¿Sí? Estás por decir una palabra de la Lashon Hara y te pusiste el bozal, eso ya te perdonó 800 mitzvot, 800 pecados. Te estabas por meter algo, ¿sí?, que no necesitas comer o que no es muy saludable, entonces eso te perdona otras grandes cosas. Entonces el Gaón de Vilna dice, esa es la estrategia. La estrategia no es hacer cosas raras. El tema es saber controlarse en la palabra, saber controlarse en la comida. Nosotros no somos el Gaón de Vilna que nos conformamos con un pedacito de pan en la mañana y un pedacito de pan en la noche. Les dejo poner un poco de mantequilla. ¿Está bien? Con mantequilla o mermelada. ¿Está bien? Pero no demasiado. Poquito. Sí, o sea, no muy... Encaja al ras. Afilo dulce de leche le dejo. ¿Está bien? Cajeta. ¿Eh? Mucha bondad. Demasiado tabá, ¿no? Demasiado carnio. Lo va a hacer carnal a ti. Dulce de leche. Manjar blanco. ¿Saben? Entonces, así dice el Gaón de Vilna. Ese es el trabajo espiritual de la persona. Sí, no ayunar y no hacer sufrimientos, ¿sí? Sino, en lo que tienes que hacer, ponte contrólate. Vas a hablar, habla lo que hay que hablar, y lo que no hables. Comes lo que tienes que comer, come lo que no comas. ¿Qué? Ese es el bozal que tenemos que... Vezeu atshuvah, y esa es la teshuvah. Veze kol pri haolam haba, y ese es el fruto de todo el mundo venidero, que Moshe Katuv, Kiner mitzvah. Aval bederech haim tochachot musar. ¿Sí? El camino de la vida es el musar. Y ese es el musar. El musar es saber controlarse. El control es lo más importante. En el momento que una persona tiene, ¿sí?, en un carro se necesitan dos cosas muy importantes: un acelerador y un freno. ¿No? Ya fue. ¿Qué es más importante? Es una pregunta, ¿no?
Porque por sí nos impulsamos Pero solos. sin acelerar no llegamos a ningún lado. Pero no somos tan fuertes que nos impulsamos Bueno, solos. pero si aceleramos, de que llegamos, llegamos. Nos chocamos contra el final. Usted dice, más lento, más rápido, pero al final llegamos. No hay que llegar primero. Pero si no frenamos exactamente en el momento que hay que frenar, ya. Sino que hay que saber llegar. Sí. No tenemos en mala vida. Ajá, se maneja que en las pruebas que se hacen a los carros anualmente, ¿qué revisan más, el acelerador o el freno? El freno. ¿Ah? Está mal logrado. Contra la pared. Está mal logrado el freno. Contra la pared. Entonces, señores, hay que tener buenos frenos. Rabino, pero tampoco hay que confundir, por decir, estaba viendo ayer un documental, una historia de Kamsa y Kamsa. El silencio de los rabinos por no haber dicho lo que estaba mal, le costó el futuro. La humildad, ahí, de no hablar, ahí es un silencio que está mal. También necesitamos hay que hacer teshuva, pero Falló el acelerador. Entonces, esa es la estrategia del Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna dice, no me hagas cosas raras. Pashut Meot, cómprate un buen freno. Y en el momento que tú sepas frenar exactamente como corresponde las cosas y ponerle la medida que corresponde, entonces ahí estás en la dirección correcta. ואמר הכתוב, מי האיש החפץ חיים אוהב עמים לא טוב, נצור לשונך מרע. Sí. ¿Por qué al Hafetz Haim lo llaman Hafetz Haim? No ese es el nombre del Hafetz Haim. Hafetz Haim no le pusieron el nombre Hafetz Haim. ¿Mejor? ¿Quién sabe cómo se llama el Hafetz Haim? Rab Israel Meir Akohen. Así se llama el Hafetz Haim. Pero la mayoría de la gente lo conoce como Hafetz Haim. Por el libro que escribió sobre el tema de Hot Lashon Hara. Y ese es el pasuk en Teilim 34. Mi Aish Hafetz Haim. ¿Quién es la persona que quiere la vida? Oev Yamim Dirotov, que ama los días. Netzor Leshoncha Merah. Netzor Leshoncha Merah, Usfateja Midaber Mirma. Más de Netzor, Netzirah, frena. ¿Sí? Tu lengua de hablar el mal y tus labios de hablar mentiras. Mejor. Entonces, ¿cuál es el consejo de David Amelech ahí? Poner un buen freno, un buen bozal en la boca. Eso soluciona la gran mayoría de los problemas de la vida. Como dice el pasuk, Ni a ese Hafetz Haim. ¿Quién es la persona que quiere la vida? Cómprate un buen freno. Tienes buenos frenos, te va a ir bien en la vida. Te va a ir bien en la vida. Y ahí será expiado de todos los pecados, de Nitzol Mishol Tachtit, se va a salvar de los castigos, del Geinom, como se Ketuf, Shomer Pibu Leshonó. Sí, así también dijo Shlomo Amelech, sí, el hijo de David Amelech. El que cuida su boca y su lengua, Shomer Pivu Leshonó, Shomer Mitzerot Nafsho. Se cuida de las desgracias de su alma. Shomer Piv Uleshonó, el que cuida su boca y su lengua. Su boca de lo que le entra y la lengua de lo que saca, ¿sí? O sea, otra vez, comida, palabra, que son las cosas que más hacemos en general. Hoy le entonces, pobre la persona que se provoca, se autosuicida por hablar una palabra de más o una palabra que no corresponde. ¿Qué va a ganar la persona que aumenta con su lengua? Atkan leshonó akadosh. Estas son las palabras del Gaón de Vilna en esa epístola. Y así explica el Rav Tzviuda Kook, de bendita memoria. Él decía, el Hafetz Haim escribió varios libros que tienen que ver con el cuidado de la palabra,
uno alágico que se llama Hafetz Haim y el otro que estamos estudiando, sí, este es el Hafetz Haim. Y aquí en esta edición también aparece el libro Shemirat HaLashon, que es el libro de Musar, o sea que no es alágico, que es más el nivel de Musar. Y él explica qué significa Shemirat HaLashon, cuál es la traducción literal de las palabras Shemirat HaLashon. Cuidar la lengua. ¿Cómo se cuida la lengua? ¿Cómo se cuida? Manteniendo la boca cerrada. No siempre. La boca cerrada. ¿Ya fue? Entonces, ¿por qué toda la gente no sabe hacer así, sino que hace así? Protegerse. Como Gole, la mamá. Mejor. El arte De dice manera- que la lengua es el órgano de más cuidado y está encerrado en Sí. dos cárceles. Mejor. Los dientes y los labios. Pero por otro lado es el más elástico, entonces por eso... No, es lo más fácil. ¿Ah? Como en la Deja, jarra. deja. Es el que nunca se cansa, ¿no? ¿Eh? Es el músculo que nunca se Deja, cansa. deja. ¿De verdad? Sí. ¿Viste a alguien alguna vez que se cansó alguien que se cansó de hablar? Ah, Sí, se seca. ¿Quién? la garganta, pero Pero no la toda lengua. Bueno, eso es cuando está fónico. Sí, No, no. No la lengua. Tobe Kitzur, entonces, él dice, cuando Jacob escuchó los sueños de Yosef, ahí que le dijo, bueno, yo soñé con las espigas que se arrodillan y con el sol y la luna y los sueños de Yosef. Entonces los hermanos ahí empiezan con la envidia, con el odio, ¿sí? Y no le hablan. Y cuando Jacob escucha esos sueños, no le dice a su hijo Yosef, bueno, déjate de pavadas, de tonterías, sino que dice, Ve'aviv shamar et hadavar. O sea, él quiso ver qué es lo que pasa, ¿sí? O sea, él conocía a su hijo Yosef. Yosef es como se dice, es gran valor, y por eso hay que tomar en serio un poquito lo que está diciendo, y esos sueños al final pueden ser profecías, pueden ser cosas que se lleguen a cumplir. Entonces dice el pasú, Ve'aviv shamar et hadavar, y que su padre cuidó lo que dijo Yosef. Dice Rashi, ¿qué significa shamar? Cuidó. Himtin, esperó a ver qué es lo que pasa con los sueños. Entonces, ¿qué significa la palabra lishmor? Cuidar, esperar. Espera. Entonces dice el Rav Tzviuda, ¿cuál es el secreto de no hablar lo que no hay que hablar? Esperar. El momento que se te da la gana de hablar, ¿qué tienes que hacer? Espera, cuenta hasta 10. Después de contar, ¿vale la pena decir lo que quiero decir o no vale la pena? ¿Está bien o no está bien? Entonces, ¿cuál es el secreto del control de la palabra? Esperar. No inmediatamente cuando se te viene la gana de hablar, hablas, sino lo mides. Por eso el Hafetz Haim llamó a su libro Shemirat HaLashon, el cuidado de la lengua, o sea, la espera de la lengua. Espérate 2 segundos y luego habla. Cuando una profecía, ¿no? Pero Jacob le dijo también, ¿acaso tu padre, tu mamá y yo vamos a servir? O sea, le dejó pique.